me gustaría hablar así brevemente del determinismo calvinista, de una manera breve, sencilla. Todos sabemos que el calvinismo tiene creencias de determinismo divino, y dentro del determinismo hay un determinismo meticuloso que dice que Dios ordena cada pensamiento, cada elección, cada evento a lo largo de la historia de la humanidad. Ejemplo, John Piper es una de las personas que sostiene esta posición. Y basta pensar insidiosamente las implicaciones de tal punto de vista para uno darse cuenta el error que es eso. Imagínese usted si un violador va a un juicio y le dice al juez que él violó a una niña, un pedófilo, imagínese un pedófilo, violó a una niña porque Dios lo ordenó que lo haga. Usted pensaría que ese tipo está loco, ¿verdad que sí? Bueno, pero hay gente que aplauden a los calvinistas cuando lo dicen desde los púlpitos. La única diferencia es que en vez de decir que Dios lo obligó a hacer eso, ellos dicen que Dios lo decretó o lo ordenó. Entonces vemos que el determinismo es una enseñanza sumamente difícil de digerir. Y yo prácticamente no puedo decirle cuántas veces escucho a muchos calvinistas responder que eso no es lo que creen los calvinistas. Yo soy calvinista y no creo que Dios predeterminó todos mis pecados. Y mi respuesta es típica para esto. Bien, entonces bienvenido al lado de los arminianos, ¿verdad? Porque ciertamente el calvinismo es una doctrina determinista. Por lo general, esto no se recibe muy bien por muchos calvinistas cuando uno le dice ese tipo de cosas, pero realmente el calvinismo es una enseñanza que involucra el hecho de que Dios ha determinado todo lo que pasa. Ahora, la mayoría de las veces, personas de las que hablo, que me dicen que son calvinistas novatos realmente, calvinistas que no tienen ese gran conocimiento del calvinismo, o que han sido engañados con una teología reformada, porque cuando la teología reformada es presentada al principio, a nadie le enseñan estos tipos de problemas que tiene el calvinismo. Entonces me gustaría citar aquí varias personas, varios calvinistas, desde Juan Calvino en adelante, que tienen citas que sostienen que Dios ha determinado todo. Primero Juan Calvino, que dice lo siguiente: por eso sostenemos que por su providencia, no solo el cielo y la tierra y las criaturas inanimadas, sino también los consejos y la voluntad de los hombres se rigen de tal manera que se mueven exactamente en el curso que Él ha destinado. Ahora, debemos hacernos la pregunta: ¿cómo se responsabiliza a los hombres por las decisiones pecaminosas que surgen de voluntades que están gobernadas por Dios en el curso que Él ha destinado? ¿Cómo nosotros podemos responsabilizar a un hombre? Oiga otra más de Calvino, oiga lo que dice. Dice: los hombres no hacen nada, salvo por instigación secreta de Dios, y no discuten ni deliberan sobre nada más que lo que él previamente ha decretado consigo mismo y lleva a cabo por su dirección secreta. Fíjese aquí también, en el calvinismo, Dios es el origen lógico y el autor del pecado, de cada pensamiento, de cada elección humana, sea que la elección sea buena o sea que la elección sea contraria a la voluntad de Dios. Hay calvinistas seguro que van a querer explicar esto de otra manera, pero es imposible explicarlo de otra manera porque Calvino habla muy claro. Oiga, ¿qué dice aquí? Ustedes que también de Calvino, dice: la mano de Dios gobierna los afectos interiores, no menos que supervisa las acciones externas. Ni Dios habría realizado por la mano del hombre lo que decretó, a menos que obtuviera en sus corazones para hacerle la voluntad antes de actuar. Como ustedes pueden ver, Calvino sigue con esa misma idea de que Dios es el que controla todas las cosas y el que decreta cada una de las cosas que pasan. Ahora vamos a ver otro autor calvinista que también tiene ideas similares. Vamos a buscar, puede ser James White, que es un teólogo ahora muy famoso, y James White estuvo con el teólogo Hans Hanegraaff en su programa, y George Byron, que se le hizo una pregunta. Dijeron: cuando se viola a una niña, ¿es Dios responsable y decretó esa violación? A lo que el señor White respondió: sí,
porque si no, entonces no tiene sentido ni propósito. Y aunque Dios sabía que iba a suceder, lo creó sin un propósito. Y Dios es responsable de la creación de la desesperación. Si no lo hizo, decretó la violación infantil, entonces esa violación es un elemento de maldad sin sentido que no tiene ningún propósito. Bueno, no sé ni qué decir, porque creo que esta es una de las cosas más fuertes que he escuchado. La casualidad secundaria, también conocida como compatibilismo bíblico, que es lo que enseña James White, todavía resulta en un determinismo causal. Es decir, lo que ellos presentan como un libre albedrío realmente al final termina siendo un determinismo. Es como un espejismo del libre albedrío. Tú tienes libre albedrío, pero no lo tienes en realidad. Y White trata de explicar con el libre albedrío este asunto, y la verdad que esto se le sale de la mano. Vamos a verlo a Vincent Chung, ¿qué dice? Él dice lo siguiente, dice, Dios controla todo lo que es y todo lo que sucede. No sucede nada que no haya decretado activamente, ni siquiera un solo pensamiento en la mente del hombre. Dado que esto es cierto, si se sigue que Dios ha decretado la existencia del mal, no simplemente lo ha permitido, escuche bien, Dios ha decretado la existencia del mal, no simplemente lo ha permitido, como si algo pudiera originarse y suceder fuera de su voluntad y poder. Dado que hemos demostrado que ninguna criatura puede tomar decisiones completamente independientes, el mal nunca podría haber comenzado sin el decreto activo de Dios y no puede continuar ni por un momento más sin la voluntad de Dios. Dios decretó el mal en última instancia para su propia gloria, según él, aunque no es necesario saberlo o manifestarlo para defender el cristianismo del problema del mal. Aquí le hay otra cita de él, dice, aquellos que ven que es imposible disociar por completo a Dios del origen y la continuación del mal, sin embargo tratan de distanciar a Dios del mal diciendo que Dios simplemente permite el mal y que no causa nada de él. Sin embargo, dado que la escritura misma declara que Dios decreta todo activamente, en ningún lado la escritura dice eso, esa es la interpretación calvinista, y que nada puede suceder sin su voluntad y poder, no tiene sentido decir que él simplemente permite algo. Nada sucede con el mero permiso de Dios. Ok. Al declarar que cada pensamiento del hombre, incluso los pensamientos pecaminosos del hombre, son decretados activamente por Dios, y que nada sucede a menos que Dios lo determine activamente y no solo lo permita, como dice Vincent Chung. Vincent Chung no deja piedra sin remover en cuanto al alcance de la divinidad de Dios y de su determinismo. Sobre todo las cosas, además, al igual que John Piper, Chung mantiene una zurda y despreciable idea calvinista de que Dios ha determinado divinamente el mal para su propia gloria o para su santa gloria. Imagínese usted. Esto es una locura, esto es otra locura. John Piper dice lo siguiente. ¿Ha predeterminado Dios cada pequeño detalle del universo, como las partículas del polvo en el aire, todos los pecados que nos acosan? Sí. Ahora la razón por la que creo que es porque la Biblia lo dice, según él. Los dados están tirados en el regazo y toda la decisión es del Señor. Proverbios 16:33. Ok. Aquí encontramos nuevamente un momento de total honestidad de un calvinista, en este caso John Piper, sobre la verdadera naturaleza de su compromiso con el calvinismo. La mayoría de las veces, Piper y los calvinistas utilizan un lenguaje oscuro para ensalzar o para esconder la verdadera idea que ellos tienen de su soberanía divina, porque la soberanía divina que tienen los calvinistas, la idea de soberanía divina, no es la idea de soberanía divina que presenta la Biblia. Y vemos cómo Piper nos sugiere que Dios predeterminó todos nuestros pecados que nos acosan. Es decir, la lucha con la lujuria, el orgullo, los chismes, la pornografía, la mentira, todos los pecados que el hombre comete o que acosa al hombre, según Piper, Dios lo predeterminó. Vamos a buscar a otro autor, hay un autor aquí que me gustaría citar, que son mucho más explícitos. Vamos, ok. R.C. Sproul Jr. dice, Dios quiere todas las cosas que sucedan, Dios desea que el hombre cayera en el pecado. No estoy acusando a Dios de pecar, estoy sugiriendo que Dios creó el pecado. Vamos a leer a Edwin Palmer, que este es un calvinista bien fuerte y bien pesado. Y oiga lo que dice este caballero, dice, todas las cosas que suceden
en todo el mundo, en cualquier momento y en toda la historia, ya sean materia inorgánica, vegetación animal, hombres o ángeles, buenos y malos, se cumplen porque Dios lo ordenó. Incluso el pecado, la caída del diablo del cielo, la caída de Adán y todo pensamiento, palabra, hecho y hechos malvados en toda la historia. Preordenación significa el plan soberano de Dios mediante el cual Él decide todo lo que sucederá, según este Señor. En el universo entero, nada en este mundo sucede por casualidad. Dios está detrás de todo. Él decide y hace que sucedan todas las cosas. Eso sucede. No está sentado al margen preguntándose y quizás temiendo qué va a pasar a continuación. No, Él ha preordenado todo según el consejo de su voluntad, según este Señor, y cita Efesios 1:11, que no apoyes ideas. El movimiento de un dedo, el latido de un corazón, la risa de un niño, el error de una mecanógrafa, incluso el pecado. Aunque el pecado y la incredulidad son contrarios a lo que Dios manda, Dios lo ha incluido en su decreto soberano. Lo ordenó e hizo que se cumpliera. Esto es una locura de Palmer. Bueno, primero vamos a conceder algo, y es que Palmer por lo menos es sincero, ¿verdad? Y decir que Palmer, como lo dice, sí, que Dios ordenó unilateralmente, incondicionalmente todo pensamiento malo, socava la típica defensa de los calvinistas, porque hay muchos calvinistas que dicen que el calvinismo no enseña eso, pero aquí vemos un calvinista como Palmer, Edward y Piper, son gente que enseñan ese tipo de cosas. De que la elección humana puede ser determinada por Dios y sin embargo los seres humanos pueden ser morales o moralmente responsables. El hombre puede hacer elecciones, pero según lo que enseñan esta gente, las elecciones al final están determinadas por Dios, es decir, el hombre realmente no es libre. El hombre lo que está haciendo es lo que ya fue preprogramado para hacer. Si el hombre peca, si el hombre blasfema a Dios, si el hombre hace cualquier tipo de pecado, todo lo hace porque ya Dios así lo decretó. Vamos a ver a WGT, William Schiff, como decirlo en inglés, que lo sé más. El pecado es uno de los cualesquiera que sean, que han sucedido, todos los cuales están ordenados. Nada sucede en contra de su decreto, nada pasa por casualidad, incluso el mal moral que aborrece y prohíbe, ocurre por el consejo determinado, el conocimiento previo de Dios, la incapacidad del hombre para explicar cómo Dios puede hacer que las cosas sean ciertas, pero no obligatorias, no es razón para negar que Dios puede hacerla o que Él lo ha hecho. Fíjese aquí, él en medio de su discurso, él trata de dejar claro, porque él sabe que hay aquí una incoherencia, el hecho de que Dios sea que decrete todo y que al final el hombre la haga libremente, y por eso él toca la parte, dice que sean ciertas pero no obligatorias, porque él entiende que hay una incoherencia ahí que es insalvable. Es decir, si Dios lo ordenó, yo no me puedo oponer a lo que Dios ordenó. Aquí se nos dice que Dios preordena, ¿verdad?, los mismos males que odia y aborrece. Una vez más, uno puede ver que la teología del calvinismo hace que Dios sea indistinguible de la actividad del diablo. Es decir, Dios desea, por ejemplo, el diablo desea el mal, quiere que tú caigas en el mal, pero Dios, si lo desea, hay un problema porque Dios va a hacer que tú lo hagas, según el calvinismo. Ok, vamos a buscar otro más, que es Gordon H. Clark, que se le conoce como el Agustín de América. El Agustín de América es un calvinista muy conocido. Dice lo siguiente: deseo afirmar de manera muy franca y deliberada que si un hombre se emborracha y dispara a su familia, era voluntad de Dios que lo hiciera. Continúa afirmando que se diga inequívocamente que esto, la vista ciertamente hace de Dios la causa del pecado. Dios es la causa última de todo. No hay absolutamente nada independientemente de Él. Él solo es el ser eterno, Él solo es omnipotente, Él solo es soberano. Algunas personas que no desean entender el poder de Dios sobre las cosas malas y particularmente sobre los males morales, la Biblia por lo tanto enseña explícitamente que Dios crea el pecado. No sé qué Biblia lee Gordon Clark realmente, pero si usted puede ver, a diferencia de sus hermanos calvinistas, que optaron por protegerse detrás del misterio, porque hay muchos calvinistas que dicen, no, el mal es un misterio, y tratan de no explicar para no entrar en ese punto. Pero a diferencia de ello, este hombre va más allá. Este hombre
presenta a Dios como el Dios que ha predeterminado el pecado y que Dios es la causa final de todo lo malo que pasa. Clark no se avergüenza para nada, ¿verdad?, para dar este tipo de declaraciones. Él no hace ningún intento por disminuir o suavizar la visión extrema del calvinismo de la soberanía de Dios, sino que él presenta la soberanía de Dios como la creen los calvinistas. En otras palabras, Clark es consistente con su calvinismo. Hay otros calvinistas como A.W. Pink, que dice: claramente era la voluntad de Dios que el pecado entrara en este mundo. De lo contrario, no había entrado, porque nada sucede excepto lo que Dios ha decretado eternamente. Además, había más que un simple permiso, porque Dios solo permite cosas que cumplen su propósito, perdón. Ok. Pink, que es quizás uno de los calvinistas más conocidos, insiste en que el pecado entró como resultado de lo que Dios había decretado eternamente. Y que no es un asunto de que Dios permite, es un asunto de que lo que Dios decretó. Ahora, usted puede ver que la mayoría de estos calvinistas, todos tienen algo en común, son calvinistas sinceros, porque usted va a encontrar muchos calvinistas que no son sinceros. No son sinceros porque cuando ellos hablan de su calvinismo, ellos tratan de encubrir detrás del misterio este asunto del determinismo. Bueno, pero voy a dar una conclusión breve. El calvinismo da mucha importancia supuestamente a la voluntad del hombre, pero ellos le dan importancia en el sentido de decir que la voluntad del hombre está esclavizada. Pero resulta que esto es una formalidad. ¿Por qué? Porque la experiencia del hombre en última instancia es irrelevante. Porque al final el hombre con su voluntad no hace nada, sino que todo lo que pasa, pasa porque está decretado por Dios. En otras palabras, la supuesta voluntad esclavizada al final no tiene ningún tipo de relevancia, porque al final de todo tienes una voluntad esclavizada, pero esa voluntad no es lo que determina cómo tú actúas. El pecado, el mal, todo lo que haces, lo haces según el calvinismo, porque Dios lo decretó de esa manera. Y eso es fuerte, hermano, porque es como que el hombre está totalmente depravado, el hombre no puede hacer nada bueno, pero al final Dios decreta que haga todo lo malo que hace. Es una incoherencia. Bueno, en fin, el resultado de todo esto es que cuando uno cree ese tipo de pensamiento, uno termina distorsionando el carácter de Dios y presentando a Dios como un monstruo peor que el diablo. Ahora, en su esencia, el arminianismo es totalmente diferente, porque dentro del arminianismo tenemos una diferencia. Dios es soberano, pero en su soberanía Dios permite en su libertad que el hombre tome ciertas decisiones, incluida el pecado. Entonces, en el arminianismo no necesariamente tenemos que presentar a Dios como un monstruo para poder hablar de la soberanía de Dios. Y vemos que en el calvinismo es diferente. El calvinismo no presenta a Dios como un monstruo y no como un Dios de amor, como presentan las escrituras. Dios le bendiga a todos.